Y esta mañana extraordinaria, ya tenemos la presencia del actor Alfonso Castañeda, quien viene a invitarlos pues a este espectáculo cabaret que se llama El Principito, también va a terapia. ¿Cómo estás, Alfonso? Marquito, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo está que El Principito va a terapia? Pues vamos a mandarlo a terapia en este espectáculo, es un desconcierto musical. Desconcierto musical. Para niños y adultos traumados, es un espectáculo en el que vamos a presentar El Principito, pero de manera muy interesante a través de 13, 14 canciones, con un texto pues lleno de humor, lleno de sátira, donde vamos a divertirnos. Voy a retomar la historia del Principito a través de las canciones, pero además vamos a añadirle un plus, ¿no? Que hice una investigación sobre la historia de la infancia y con esto pues nos vamos a divertir mucho más y vamos a jugar con el público. A ver, ¿de qué habla El Principito? Para empezar, porque a lo mejor no todos los niños han tenido la oportunidad de leerlo de momento. Pues es que esa es una de las cosas, que de repente El Principito se toma como un libro para niños, cuando en realidad es un libro que sí habla de la infancia, pero que toca temas que van desde el amor, desde, por ejemplo, el contacto con la naturaleza, ¿no? La contemplación y este retorno de la infancia con las personas que somos ya adultas, ¿no? Que por ejemplo, dice El Principito que se nos olvida a los adultos que en algún momento fuimos niños. A partir de este discurso, bueno, yo decido retomarlo, hacer la historia de la infancia y lo hago, bueno, a través de, por ejemplo, este vestuario, ¿no? Que van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver con El Principito? Así es. Voy a retomar, por ejemplo, una canción de Facundo Cabral que se llama No soy de aquí, no soy de allá, para hablar cuando El Principito llega al séptimo planeta, que es la Tierra, y tiene un desconcierto total porque no sabe dónde está, se siente perdido, como muchos de nosotros, ¿no? Que estamos en la Tierra y estamos totalmente perdidos. Que alguien nos ubique. Pues entonces, y haciendo un homenaje a Mr. Trump, como ya no somos de aquí ni somos de allá, pues dije, pues voy a sacar este vestuario para un poco jugar, ¿no? Con la mexicanidad y con estos tiempos tan convulsos, pero a través del Principito. Ahora cuéntanos, hiciste una investigación muy interesante donde hablas, bueno, de pues cuántos son, 300, 500 años atrás, donde finalmente pues los niños no eran concebidos como tal, bueno, el concepto de niños no existía como tal. Mira, dentro de la investigación que hice, hasta el siglo XVIII se considera la identidad de niño. Antes eran considerados pequeños adultos, pequeños niñitos que, por ejemplo, a los 7 años en Europa se destetaban y ya los ponían a trabajar como pequeños adultos, literalmente, y de hecho los vestían como tal, ¿no? Datos como esos, por ejemplo, la identidad de los niños expósitos, que eran estos niños arrojados a las plazas públicas o a los bosques para que se los comieran las bestias o murieran pues ante el frío, ¿no? Por ejemplo, porque venían con malformaciones físicas o eran producto pues del adulterio. Entonces esto, por ejemplo, en Francia hasta el siglo XIX se permitía, era válido. Y bueno, hoy vemos que todavía se siguen abandonando los niños en varias partes, ¿no? Por cualquier cuestión. Entonces lo que hago es retomar varias partes de la historia de la infancia y unirlo al Principito para jugar un poco con estas viñetas. Por ejemplo, hablo un poco de que afortunadamente en el planeta del Principito no tenía Wi-Fi. Y entonces, si el Principito viviera en esta época, seguramente le diagnosticarían trastorno de hiperactividad o tendría algún otro problema, ¿no? Entonces, un poco con ese juego y con las canciones y con los vestuarios, que son 10 vestuarios desmontables, es como juego en este espectáculo que se va a presentar en el Teatro Bar El Vicio el 30 de abril a las 7 de la noche. Teatro Bar El Vicio el próximo 30 de abril a las 7 de la noche. 7 de la noche. Ahí vas a estar con El Principito. Con El Principito, y voy a tener una invitada especial ese día, me va a acompañar, va a ser mi madrina y además nos vamos a echar un palomazo. Voy a estar con la maestra Astrid Haddad, que bueno, ella es un emblema del cabaret en México, claro. y además de los vestuarios, ¿no? Pues Alfonso Castañeda, un verdadero placer tenerte por aquí. Qué bueno que estés montando este espectáculo cabaret. El Principito va a terapia. Así es. En el Teatro Bar El Vicio, próximo 30 de abril. 30 de abril. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Muchísimas gracias, Alfonso Marco. Castañeda. Te agradezco en el alma. Y bien, mientras tanto te regreso a las cámaras y los micrófonos. Son todos tuyos, Alejandra.